Guatemala 2, Honduras 1, goles de Darwin Lom al 23 y al 65 y Alex López el gol de penal para el equipo de Honduras. Quería preguntarle a Marcela para empezar un poquito la conversa, ¿qué le pareció en términos generales del partido? Si realmente ustedes como prensa, usted como periodista de Claro Sports, la prensa chapina esperaba este resultado contra una selección muy importante de Centroamérica. Yo creo que el triunfo lo esperaba el periodista más positivo del mundo y el más, tal vez el más de selección, pero por ejemplo yo personalmente no pensaba que Guatemala le pudiera ganar a Honduras, no necesariamente porque digamos que Honduras podía ser ampliamente superior, pero lo que venía mostrando a Guatemala no era algo positivo y no se veía como por dónde hubiera un cambio que hiciera que Guatemala pudiera ganarle a Honduras. Yo creo que sí, nos sorprendió a la mayoría de la prensa guatemalteca y a la mayoría de la afición. Nosotros el fin de semana hicimos un sondeo acá como Claro Sport con la gente para ver cómo estaba con el partido y la gente era un poco escéptica del partido y sobre todo el resultado. Así que creo que es bueno para la confianza de Guatemala. Fue muy bueno que se ganara y sí nos sorprendió a varios, honestamente. Bueno, y es que viendo los números, Marcela, venían de perder 3-0 en el Azteca, ¿verdad? La selección chapina, y luego el empate ante Nicaragua, ¿no? No eran buenos números, si se quiere, ¿verdad? Y esa etapa de, digamos, de resultados positivos de Amarini y Villatoro pasó a esta etapa en septiembre y octubre, y venía este partido, era importante para él, Marcela, el sacarlo. Totalmente, porque yo creo que lo más preocupante, a ver, o sea, el partido contra México era casi un hecho que no íbamos a ganarle a México, pero lo preocupante fue que acá en Guatemala eso se tiene el dicho de se jugó como nunca, pero se perdió como siempre. Entonces, siempre uno se quedaba con la satisfacción, si le llamamos de alguna manera, de que la selección había dejado todo, que hubo ganas, que hubo, por lo menos que corrieron. Nos quedamos con eso, así, ah, lástima. Pero el partido contra México y luego con el partido contra Nicaragua, o sea, cero actitud, no se vio una selección que le pesara la camisola, que los jugadores sintieran que estaban jugando con Guatemala. Entonces creo que eso era lo más preocupante, sumado a los malos resultados. O sea, contra Nicaragua sí se esperaba que se ganara, sobre todo porque se recuerdan que estuvimos en un programa con ustedes y yo recuerdo de la preocupación del compañero de Nicaragua, que ni siquiera tenían entrenador. Creo que tenía un mes el entrenador de Nicaragua cuando se enfrentó con nosotros. O sea, eran muchos factores que obligaban a la selección de Guatemala a ganar y el no poder ganar era algo preocupante. Y se le criticó mucho a Marini por ciertos factores que realizó y que uno veía. Por ejemplo, yo era una de las más críticas en el aspecto de usar un falso 9, porque cómo íbamos a meter goles si no teníamos un falso 9, que por ejemplo fue lo que nos hizo falta con Nicaragua. No teníamos quien, quien metiera los goles, ¿verdad? Entonces, creo que es un buen resultado y creo que le dio por lo menos a Marini unos días de respirar tranquilidad, pero no sé si le va a alcanzar para que le renueven el contrato ahora en diciembre. Eso es una duda bastante grande que existe y que sí es un tema que sí existe, o sea, que sí está en el ambiente, aunque no todos lo quieren mencionar y todos, algunos dicen, no, hay que darle proceso. Yo siempre he preguntado como cuál es el proceso que está llevando a Marini, porque desde que lo llevaron, o sea, no se marcó un objetivo claro de para qué tenemos el seleccionador actualmente. Entonces, así es un poco complicado la exigencia hacia el entrenador. O sea, ¿con qué objetivos o sea, si no te dio objetivos, ¿qué le vas a exigir? O sea, estamos llevando a la selección para pelear por ir a Qatar, lo cual no creo que nos alcance, o la vamos a empezar a hacer para ir al próximo mundial. Entonces sí es un tema que está en el ambiente, pero sí creo que por lo menos esta victoria le dio a Marini un poco de confianza y sobre todo unos días de tranquilidad. Jonathan,
Honduras ocupa el puesto 63 en el ranking de la FIFA y Guatemala el 131. Bueno, a mí me resulta sorpresivo lo que nos acaba de decir Marcela de que el puesto a Marini Villatoro está en duda. No, no sé qué opinión le merece a usted este tema, Jonathan. Sí, una lástima que se ponga en duda la continuidad de Amarini porque sin duda ha tenido, si bien es cierto, ha tenido altibajos. Es vital lo que Marcela está mencionando. ¿Cuáles son los objetivos de la selección? Es decir, eh, ¿cuál es la idea del proyecto que está dirigiendo en este momento Villatoro? Y yo le comentaba a Marcela el otro día, veo lo que están haciendo en Liga Menores con los mexicanos, veo lo que está haciendo Marini, veo lo que están haciendo los clubes guatemaltecos, que han venido de una situación muy convulsa, pero que en este momento empieza a surgir un poquito de estabilidad desde la organización hasta los clubes. Y, por ejemplo, ya le ganó a Costa Rica, ahora derrota a Honduras. Es decir, me parece que si nos vamos a un tema de resultados, los está obteniendo, además de lo hecho en Liga de Naciones. Y lo que queda sería entonces, y yo ahí sí tengo que ser muy honesto, me parece que la selección de Guatemala no está para clasificar al Mundial, pero entonces, basado en esa situación, lo que hay que empezar a revisar es los objetivos un poquito más para abajo, los sub-23, la sub-20, que es lo que realmente va a servir para el próximo proceso. Yo quería aprovechar que tenemos a Marcela porque yo creo que ya en estos días se ha hablado un montón de Darwin Lom. Quisiera que nos hablara un poquito de él porque sinceramente antes del partido yo por lo menos nunca lo había visto. Miren, Darwin Lom es una de las estrellas como y promesas que ha encontrado Marini. Acá en Guatemala siempre se ha hablado mucho últimamente de nacionalizar extranjeros, por ejemplo, incluso un compatriota de ustedes ha sonado para nacionalizarse, que es como Andrés Lescano. Lescano. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a Marini ha optado más por la búsqueda de guatemaltecos que sean del exterior, pero que tengan papás o mamás guatemaltecas, y así es como encuentran a Darwin Lom. Darwin Lom también nos apareció a nosotros en Guatemala como una sorpresa. Él lo trajo a Marini a Guastatoya antes de que a Marini se fuera a selección. Y ya Darwin Lom jugó en Guastatoya, tuvo pocos minutos, muy pocos minutos, no era titular, pero las pocas veces que jugaba marcaba una diferencia. Luego el torneo pasado se regresa a la USL de Estados Unidos y quedó como un legionario más, ¿verdad? De los muy pocos que tenemos en Guatemala. Y es por eso mismo que al final a Marini, al regresar con todo el tema de la pandemia, él sí tuvo regularidad y decide volver a convocarlo para selección. Entonces, es un jugador, desde mi punto de vista, desequilibrante, que es atrevido, es joven y eso creo que es positivo. Y al final de cuentas, los pocos legionarios que tenemos, cuando aparece alguien suele ser un poco más descarado que nuestros jugadores locales. Entonces marca esa diferencia y siento que eso es algo que se vio con Darwin Lom en este partido. Y otra cosa importante que yo lo decía al inicio, lo hablábamos acá y era cómo vamos a meter goles si no tenemos un 9. Y Darwin Lom cumplió esa figura este domingo y lo vimos que resultó, o sea, al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta del gol, lo inicia Steven Robles, pero si no hubiera estado esa figura de 9, que era Darwin Lom, en el área, no hubiera caído el primer gol. Entonces yo creo que eso es sumamente positivo, pero más o menos esa es la historia de Darwin Lom. Incluso ahora, después del partido, se habla que no va a seguir con su equipo actualmente y es algo que también nos preocupa porque cuando se han encontrado esos jugadores también los equipos nacionales suelen contratarlos y se regresan. Entonces al final de cuentas sí es positivo que por más de que esté en la segunda división de Estados Unidos, el roce que te puede dar estar fuera de Guatemala siempre se aprecia.
No, pero la USL es una liga competitiva, digamos, para nuestra región es una liga competitiva. Y es Exacto. justamente lo que usted mencionaba del tema del falso 9. O sea, ya ahí con una figura como él se suple. Incluso viendo otros jugadores que han estado ahí, como Galindo, contra México vimos hasta Arreola jugando de delantero, cosa que en su club no lo hace así. Ya con LOM se suple esa situación. Y ahora que usted mencionaba Steven Robles, me ha gustado mucho como actuó en Liga CONCACAF con Comunicaciones y casi hace un golazo extraordinario. Lástima, pero bueno, bien también por LOM. Fue un jugador Sí, muy totalmente. destacado. Fue el jugador más destacado, si se quiere, en este partido, Marcela. Darwin Lam. Steven Robles, me pareció genial. Steven Sí, el Robles. trabajo de carrilero Sí, izquierdo, sí, sí. sí. Yo hacía ese ejercicio en Twitter preguntándole a la gente qué jugador les había gustado y la mayoría me decía, no, está fácil, es Steven Robles. Y es lo que les decía, o sea, acá en Guatemala a veces apreciamos un poco más de lo normal, como podrían ustedes decirles, el que le ponga ganas en un partido. Y Steven Robles es de esos. Por eso nos admirábamos tanto, por ejemplo, en el partido contra México, que Steven Robles no estuvo y todos esperábamos que Steven Robles, incluso acá en Guatemala se molestaba mucho con el tema de las eliminatorias, si por ahí nos tocaba Canadá, todo el mundo decía, no, Steven Robles de un susto para a este Davis del Fonse Bayern, Davis. ajá, y todos era, o sea, a ese nivel, digamos, la gente tiene la expectativa de que Robles siempre deja todo en la cancha, entonces eso es muy bueno y es un gran jugador que a pesar de la lesión que tuvo, que estuvo parado por varios meses, ha regresado bien y con mucha confianza. Quería preguntarle a Randall su apreciación de lo que ha dicho Marcela y también del hecho, como decía Jonathan, le ganó a Costa Rica, la selección de Guatemala, y le ganó a Honduras en el Doroteo Guamuch Flores. Estamos hablando de una fortaleza que está creando el equipo de Guatemala de cara a la eliminatoria. Randall. Yo creo que este triunfo, independientemente de cómo se jugó o no, yo creo que tenía que llegar por una cuestión de anímica, porque el fútbol de Guatemala había tenido varios reveses en la historia reciente. El partido contra México yo lo vi con mucha expectativa y realmente vi una selección, digamos, con muchas falencias. El partido contra Nicaragua lo vimos, digamos, que también le hacía falta ese punch, que fue lo que le hizo, porque sí jugó un juego diferente que el que le vimos contra Costa Rica y contra México, que fue llevar la iniciativa y le faltó ese punch. Con Honduras también, de alguna otra manera. Y los clubes de Guatemala que como que estuvieron tan a tiro de poder pasar y se quedaron. Entonces, casi que esta victoria, yo creo que independientemente si se jugó bien, si Amanimi ya todo lo tiene que mar, yo creo que viene bien porque le sube otra vez el ánimo y otra vez el deseo de ver a su selección y creer que el fútbol de Guatemala tiene que crecer. Yo creo que ya sobra que el fútbol de Guatemala crezca. Es un fútbol que ha tenido condiciones, tiene población, tiene gente, ha invertido y siempre se ha quedado como el ya merito, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tipo de triunfos y más saber que Guatemala tiene una paternidad sobre Honduras, por ejemplo, que ni siquiera Costa Rica la tiene, y siendo los dos rivales, digamos, que más se enfrentan y más se chocan en el área, eso ya tiene que de alguna otra manera despertar el fútbol de Guatemala. Y eso yo digo que es una lástima, por ejemplo, lo de Amarini y Villatoro. Obviamente es muy fácil verlo a la distancia y sin ser guatemalteco, digamos. También obviamente nos podrían cuestionar nosotros mismos sobre Ronald González, por ejemplo, que muchos aquí lo quieren sacar. Pero yo creo que es que a mí Villatoro, a mí, digamos, yo siento que lo han utilizado para tapar incendios. No sé si en mi perspectiva está equivocada desde la distancia. Ok, Guatemala estuvo sancionada mucho tiempo. Ok, a mí Villatoro, agarre esa selección y póngala a jugar. Ok, le funcionó, empezó a tener buenos, ok, dejámoslo un ratito más, ok, bueno, ok, boom, empieza a perder, no, ahora pensemos en quitarlo, no, volvió a ganar, no, dejémoslo otra vez, o sea, a veces hay como una incertidumbre que yo creo que ni siquiera el mismo técnico sabe que le va a pasar mañana, y es una lástima porque yo, no sé, me atrevo a decir que es uno de los técnicos más preparados, no de Guatemala, sino de Centroamérica, entonces sería una lástima que se pierda porque también yo recuerdo históricamente Guatemala siempre ha traído buenos técnicos y técnicos extranjeros.
y ha tenido técnicos de cartel y de nombre, y el resultado siempre ha sido el mismo. Entonces, ¿por qué no apostarle a un chavalo que está creciendo también, que está aprendiendo y que también cometerá sus errores y que también, digamos, va de la mano con lo que el fútbol de Guatemala quiere proponer? Pero yo creo que el fútbol de Guatemala su crecimiento no está en que haga Marini Villatoro o no con la selección, está en las bases. Vemos, por ejemplo, los mismos goles, el mismo estilo de goles que le hace México a Guatemala, donde el delantero se le adelanta muy fácil las defensas, se los vimos a Johan Venegas hacerse los de aquí al Municipal, por ejemplo. Entonces, hay cosas que el fútbol de Guatemala tiene que compensar, invertir en su liga menores. No es una cosa que se va a ver ya. O sea, no se va a ver ya. O sea, lamentablemente son cosas que llevan un proceso. Pero en el momento en que decían comenzar a trabajar en esos procesos de ligas menores, que empiecen a trabajar en las estructuras y en las bases, y empiecen a darle una formación más integral al futbolista, va a dar cuenta que Guatemala va a despegar. A mí me alegra mucho que hayan triunfado. Realmente, repito, los equipos de Guatemala en la Liga CONCACAF se fueron por poquito, o sea, no jugaron mal. Entonces, ya era hora que también el fútbol de Guatemala se dé cuenta que también puede ganar y que se acostumbra a ganar también. Y eso es importante, ese tipo de triunfos, más allá si se jugó bien o se jugó mal. Marcela, ahora que usted hablaba también el tema de los nacionalizados, el tema de Marcelo Saraiva, ¿él será tomado en cuenta? ¿Está todavía en los planes? ¿Cómo está el tema con él? Miren, con el tema de él, creo que 2 partidos fue al final lo que estuvo convocado y se le vio, desde mi punto de vista, se le vio diferente. Eso fue en Liga de Naciones. En Liga de Naciones, Uh-huh. ajá, estuvo 2 partidos, creo que fue uno el que jugó y el otro no me recuerdo, no estoy segura. Yo considero que a Marini sí lo va a tomar en cuenta, pero también depende mucho del futuro, porque actualmente ya no está en el equipo de Brasil en el que estaba y no se conoce todavía en qué equipo va a estar. Entonces creo que... ¿Cómo se llama el jugador, perdón? ¿Cómo se llama? Marcelo Saraiva. ¿No es pariente de aquel jugador que ha jugado con Saprissa? No, este es, bueno, Marcela conoce más la historia. Su papá es un brasileño que jugó acá en Municipal y su mamá es guatemalteca. El papá se llamaba igual, se llama Marcelo Saraiva. Y está jugando en Brasil. Ajá, y es sobrino de también el exjugador Everaldo Valencia, acá de Guate. Entonces el papá es el que, por eso el nombre me sonó. Aquí jugó en Costa Rica también, no sé si con Saprissa o con Heredia. Marcela, para ir cerrando, aquí tenemos la imagen de los 11 que utilizó Villatoro, tanto en el partido contra Honduras como en el partido contra Guatemala. Y veíamos ahí, si se quiere, cierta base, ¿verdad? Moisés Hernández, José Pinto, Rudy Barrientos y Antonio López fueron los que repitieron en ambos 11. Darwin Lom entró de cambio en aquel partido en Managua, lo mismo que Luis de León. Podríamos estar hablando ya de una base, digamos, de jugadores, junto con Arreola, que había sido titular en Managua y entró de cambio en este partido contra Honduras. No sé si, cómo lo ven ustedes desde allá, si ya hay como cierta base que está formando el entrenador. Yo creo que eso es uno de los temas, por ejemplo, que yo personalmente le critico un poco a Marini, porque a Marini tiene eso. Por ejemplo, Carlos Gallardo era un jugador que uno consideraba base en la selección de Marini, que jugó básicamente toda la Liga de Naciones, jugó el partido amistoso contra México y jugó contra Nicaragua. Y es el mismo que Randall marcaba, que es el mismo gol que le hace a México, que igual le juega al Municipal y Saprissa se lo hace Municipal nuevamente. Entonces uno le criticaba eso a Marini, que por ejemplo la defensa estaba constituida, la defensa de Guatemala estaba constituida por las dos peores defensas de la Liga Nacional, que era Municipal y Comunicaciones, ¿verdad? Entonces traía esa línea. Cuando pasa esto tiene que cambiar y por ejemplo se queda José Pinto nada más. Gerardo Gordillo, por ejemplo, podríamos hablar que es otro de la base, pero se lesionó minutos antes del partido de Honduras. Si no, era casi seguro que estuviera Gordillo.
Entonces, y López también, el hecho de, creo yo, de traerlo de México, que juega en el América, que pues que todos sabemos que al final de cuentas América en México es un nivel arriba de lo que puede tener Guatemala o la misma región. Entonces, creo que no necesariamente a Marini tiene ya como una base, porque le suele pasar eso, o sea, va corrigiendo en el camino, que es algo que se aprecia, pero que a la vez uno siente que no está totalmente seguro de al final del juego. No sé si me explico mi punto. Entonces eso preocupa mucho y que también a veces nuestros jugadores son un poco irregulares. Igual, por ejemplo, podríamos hablar de que en la base estaba Galindo, que se fue, Galindo y Aparicio eran casi inamovibles en la selección nacional de la era Marini y que se fueron por indisciplina. No sé si ustedes supieron esa noticia, ¿verdad? Entonces creo que al final de cuentas también a Marini le ha tocado ir en el camino haciendo ciertos movimientos y creo yo que es como muy pocos los jugadores que yo les podría decir, porque al final de cuentas Antonio López lleva 2 convocatorias, solo 2 partidos jugados, ¿verdad? Entonces, tal vez José Pinto sí les podría decir yo que es parte de la base de Amarini. Arreola tiene ya varios partidos de que lo convoca. Entonces, al final de cuentas, a veces, pues sí, los partidos amistosos son para probar, pero sí te deja ciertas dudas de al final, cuando ya empieza la eliminatoria, por ejemplo, por quién se las va a jugar. Sí, durante el último año probó muchas cosas. Se habla de hacer microciclos a inicios del 2021. ¿Cómo se ha manejado ese tema en la prensa y la planificación que tiene la selección, Marcela? Eso ha sido positivo en el último tiempo, y con Amarini ha sido positivo porque ha tenido bastante apertura con los equipos de Liga Nacional y sus presidentes, por lo que al final de cuentas los presidentes sí han movido. Por ejemplo, la fecha de este fin de semana sí se movió toda en Guatemala porque iba a jugar selección. La fecha anterior igual, y sí le han dado chance al entrenador de los microciclos y todo, y seguramente para enero o para 2021, si él sigue pidiendo microciclos, se le va a dar. Entonces yo creo que eso ha sido positivo porque esa apertura no la han tenido siempre los presidentes de Liga Nacional, porque al final siempre ha sido más importante su equipo como tal que la selección, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Marcela. Tal vez Jonathan y Randall, una reflexión de cierre sobre este proceso y esa selección de Guate que a mí no me para de sorprender, digamos, en eso que mencioné antes. Le ganó a las 2 selecciones, si se quiere, llamadas más fuertes del área de local. Lo había hecho, obviamente, en Liga de Naciones. Y vamos a ver qué podemos esperar de Guate en esta eliminatoria que arranca en marzo, si no me equivoco, compañeros. Sí, yo como comentario final, yo reitero el tema de el orden táctico que le ha venido a poner a Marini, y además del tema de la disciplina, ya Marcelo también lo mencionaba. Al final de cuentas, Guatemala necesita rápidamente hacer un equipo competitivo para enfrentar la eliminatoria, y si el partido está cerrado, aunque sea una, digamos, de los equipos grandes de Centroamérica como Honduras o Costa Rica o el mismo Panamá tal vez, Guatemala podría dar la pelea. Y también pensando en lo que viene, yo lo mencionaba antes, me parece que también Guatemala debería prestar mucho cuidado o ponerle mucha atención al tema de lo que es la sub-23 y la sub-20, porque ahí precisamente es donde va a estar el futuro de esta selección. Bien. Randall. Sí, yo creo que Guatemala es un fútbol que tiene para crecer, y creo que en este momento necesita una reflexión integral. Bueno, ya Marcela ha adelantado de que por primera vez en la historia los clubes están apoyando los procesos de selección y dándole las condiciones, pero todavía se ocupa más. Es un país futbolero, es un país con muy buen talento, y podemos mencionar listas infinitas de jugadores guatemaltecos a través de la historia que son
han demostrado mucha calidad. Se me viene hasta la mente Martín Machón, que es uno de los jugadores favoritos de la historia de Guatemala, y qué decir de el Pescadito y Juan Carlos Plata y Pizarro. Es un país realmente que ha producido muy buenos jugadores, y yo creo que ya es momento de que haya una unidad para que puedan hacer crecer este fútbol. Y darle paciencia a Marín y Villatoro. O sea, como lo dije antes, Guatemala ha tenido siempre buenos entrenadores a nivel de clubes y a nivel de extranjeros y a nivel de selección, y siempre resultados siempre han sido el mismo. Entonces yo creo que es importante que se le apueste a un talento local que conoce la realidad y que sobre todo ha demostrado tener disciplina, cosa que es muy difícil cuando tenés un entrenador local que digamos que maneje eso la idiosincrasia de los jugadores de un país, y creo que lo está logrando. Entonces, de poquito a poco iban ganando el camino, y yo creo que hay que tener paciencia, y yo sí creo que Guatemala va a dar la pelea ahora en la fase de la eliminatoria que le toca jugar. Marcela, ¿algún comentario de cierre ya para englobar este tema del Guatemala-Honduras? Saben que me gusta escuchar la perspectiva de ustedes, porque al final a veces tal vez uno es muy cruel o muy crítico con Amarini, porque al final tal vez es por la selección y eso, y ver, por ejemplo, el panorama que ustedes tienen desde el otro lado, y lo que decía José, de que se le ganó a las dos selecciones, pues si se puede decir, más fuertes del área, es importante. Yo considero que es bueno, por ejemplo, veo con buenos ojos lo que Marini ha estado haciendo de ver jugadores fuera que tienen ese roce internacional que siempre va a ser positivo. Creo que sí tiene mucho que mejorar, eso siempre lo he creído. Mucho que también va a ser el mismo jugador, y como bien decía Randall, el que entendamos acá en Guatemala, que es algo que lo hemos hablado desde que yo empecé en del periodismo, y me lo habló mi papá y te lo habla tu abuelo, y así, de meterle a las fuerzas básicas que por ejemplo en su momento tuvimos a la sub-20 que fue al mundial, que se perdió toda totalmente. Entonces yo creo que eso es bueno, y si eso lo hacemos algún día, creo que podemos dar ese salto de calidad que en su momento dieron ustedes como Costa Rica, y que dio Panamá también en el último mundial, por ejemplo, y que nosotros no hay modo que lo demos. Pero considero igual, como decía Jonathan también, que si nos ordenamos tácticamente, que si hacemos bien las cosas y lo intentamos, pues alguna pelea podemos dar en la eliminatoria a Qatar. No creo que nos alcance para ir al mundial, no es que sea negativa, pero creo que no nos alcanza. Pero sí es bueno igual también el ver y que nos estemos fogueando, algo que nos hizo mucha falta durante los 2 años que estuvimos suspendidos. Y también es un proceso, al final de cuentas, ¿verdad? El fútbol es así, y es ese proceso. Entonces ahí vamos, sufriendo siempre con la selección, pero de cerca apoyándola y viendo que ahí vamos. ¿Quién no sufre con la selección, Marcela? ¿Quién no sufre con la selección? Agradecerle mucho, Marcela, nuevamente de estar en Footcast, y le esperamos en el futuro para hablar más de Guate, tanto de la selección como de clubes y lo que se venga. Entonces, Marcela, hay muchos éxitos en sus proyectos, y muchas gracias por haber participado en este episodio 140 de Footcast. José, y tal vez algún día hagamos un podcast allá con Marcela en Guatemala. ¿Por qué no? Vénganse. Perfecto. Vénganse, que acá los esperamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Muchas gracias, hasta luego.